pleno verano y aquí estamos junto a usted, ¿cierto? Y por supuesto este programa además lo vamos a hacer especialmente saludando a Agricultura TV, que está todos los días sábados en la mañana transmitiendo Agenda Agrícola, que aquí comienza. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Lo Valledor, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro, y SNA, cultivemos el futuro. Bueno, ya avanzada la temporada, siempre es importante hacer análisis, sacar cuentas. Hay algunos rubros que anduvieron muy bien, otros bastante más ajustados y otros francamente mal. Lamentablemente, insisto, es importante sacar las cuentas bien al detalle, tomar decisiones porque la demanda por alimentos es creciente, pero es que tenemos que ser competitivos, tenemos que ser obviamente rentables. Así que analizar esos rubros, esos resultados, a ver qué pasó y si me tengo que cambiar, bueno, a ver cómo hacerlo para poder seguir avanzando y seguir supliendo esa demanda por alimentos que, insisto, es creciente. Vamos a los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola conocemos la normativa legal en torno al trabajo en agricultura y los trabajadores de temporada. Revisamos el rol, proyecto, convenios y capacitaciones del Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN. Y junto a nuestro experto, hacemos un balance de la temporada de paltas y proyectamos los desafíos para el 2026. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge, todo fluye, todo pasa por el corazón. Desde Lo Valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor. Es el corazón de Chile. Llegó Sibor, la tecnología que cuida tus cultivos. Nuevo insecticida con amplio espectro de acción. Acaba de forma precisa con trips, chinches, pulgones, burritos, cabritos, polillas, drosófila. Amplias tolerancias en los principales mercados de destino. ANASAC, impulsando un mejor futuro. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios.
la agricultura enfrenta desafíos. Y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Usted ya lo sabe, la trazabilidad, el respeto al medio ambiente y a las comunidades es un imperativo que los agricultores chilenos han ido adoptando para diferenciarse sustentablemente y sostener su competitividad. Nuestra agricultura debe avanzar y consolidarse como una potencia ecoalimentaria. Un camino que ya hemos empezado a recorrer, pero que sin duda nos desafía a mejorar cada día más. Este propósito debe ser nuestra causa y nuestro norte. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura SNA. Cultivemos el futuro. Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden el medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA. Cultivemos el futuro. Fíjese que el Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, hace ya más de 30 años que genera información de recursos naturales y productivos del país. Gracias a la tecnología que tienen, la verdad que tienen una enorme cantidad de información, georreferenciación de suelos, recursos hídricos, clima, entre otros, y un completo catastro de la propiedad rural. La verdad que es un trabajo muy interesante, que vamos a conocer detalles de este trabajo junto a doña Noelia Tastes, gerenta de investigación y desarrollo de CIREN. Noelia, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Encantado. Cuéntanos, esto parece obvio, pero me gustaría fondo un poquito la mirada del CIREN. ¿Cuál es la importancia que tiene CIREN de cara a los agricultores y a las decisiones que tienen que tomar los agricultores? La información que CIREN genera, ¿cómo es la utilidad de esta información para la decisión de los agricultores? Bueno, la información que genera CIREN, primero que todo, es una información de alta calidad, con mucha precisión. Comenzamos siempre, como lo digo yo, desde las alturas, desde el cielo, con imágenes satelitales que luego de tener un preprocesamiento inicial de captura de información, vamos a terreno a validar la información también y a obtener muestras del suelo, de recursos hídricos. Se valida una es cosa. una mezcla. Mira. Entonces, en definitiva, esta información se pone a disposición tanto de los tomadores de decisión como de los pequeños y medianos agricultores a través de nuestras distintas plataformas. Una de ellas, por ejemplo, la IDE Minagri, la infraestructura de datos espaciales del Ministerio de Agricultura, que también es uno de los proyectos que nosotros desarrollamos, y se incorpora ahí tanto la información que levanta CIREN como también la de los otros servicios de nuestro ministerio. Y de acuerdo, Noelia, de acuerdo al feedback que reciben de los agricultores, esta es una información que es fácilmente interpretable, fácilmente trabajable para los agricultores y para sus decisiones. Sí, hoy día con la tecnología, también el avance de los distintos plataformas y software nos permite entregar esta información de una manera mucho más amigable, procesada y entendible. En definitiva, no es que se esté la información dispuesta con fórmulas inentendibles, sofisticadas o mapas difíciles de comprender o trabajar. Eso efectivamente está detrás. Hoy día nuestra información muchas veces la entregamos a través de dashboard, de visualizadores que nos entregan estadísticas, que nos permiten ver un mapa claro, etcétera, lo que facilita también la comprensión. Y por otro lado, también el trabajo que hemos desarrollado en los últimos años tiene que ver con cómo transferimos capacidades y conocimientos para esos pequeños y medianos agricultores que muchas veces no tienen este acceso tan fácil a las tecnologías o a la información. De hecho, Noelia, entiendo, haciendo ya una bajada, ¿no es cierto?, que usted ha generado una alianza con el FIA, que también depende del Ministerio de Agricultura, y un proyecto de praderas. ¿Qué significa cuando concretamente este proyecto de praderas, de nuevo, de cara al agricultor? Bueno, ese es un proyecto que efectivamente empezamos a inicios del 2025, un proyecto que tiene una duración de 18 años y el objetivo es cómo implementamos tecnologías de alta precisión para el apoyo a la toma de decisiones de fertilización, riego y cuidado de los suelos en las praderas de la región de los ríos como programa piloto. Hemos levantado ahí tanto información satelital
cómo además imágenes de drones que tienen una mucho más elevada resolución que lo que nos puede dar la imagen satelital, de tal forma de extrapolar información de las distintas praderas que existen en la región. Estamos trabajando con 8 de las 10 comunas más importantes de Valdivia en esta materia, y lo que se implementa es la alta precisión para el monitoreo constante del estado de las praderas productivas. Mira, qué interesante. Es interesante porque, en definitiva, mezclamos la tecnología satelital con imágenes de drones que nos permiten extrapolar esa información para llegar a un nivel de detalle intrapredial. Eso te quería preguntar, porque yo estoy en Payaco, y esto es literal, yo estoy en Payaco, entonces yo de mañana voy a poder bajar esta información y entender la fertilidad de mi pradera, en fondo, y generar reacciones sobre ello. Exactamente, y no es descargar información, es entrar a una plataforma que estamos trabajando y que también es muy interesante ahí, en conjunto con los productores y productoras pequeños y medianos de la región, de manera colaborativa, entendiendo sus necesidades de información y cómo para ellos también podría ser más fácil acceder a esta. Y no solo eso, también cómo ellos mismos pueden ingresar o ir complementando información o actualizándola de tal manera que podamos ir alimentando aún más estas plataformas y estos diseños que han sido realizados con modelamientos matemáticos, inteligencia artificial y diferentes algoritmos. Va a ser capaz de identificar también volumen, estoy pensando en fondo en todo este concepto de la ganadería regenerativa, donde uno va, cuando vía cercos eléctricos, van llegando parte del potrero a la masa ganadera, fondo, y va cambiando de acuerdo a lo que a la masa de vegetal que existe. A la carga animal y a la carga vegetal. Sí. Exactamente. También fondo también va a apuntar a aquello. Exactamente. Y es muy interesante porque, como tú bien lo dices, en un mismo predio podemos tener distintas características o capacidades, y con las distintas tecnologías hoy día hemos podido extrapolar para tener información a nivel intrapredial para la toma de decisiones más específicas de los pequeños y medianos. Buenísimo. Ustedes también están avanzando o han hecho una alianza con Copernicus. ¿De qué se trata a fondo esta alianza? Bueno, Copernicus, que proviene de la Unión Europea como organización en temas satelitales y de estudio de estas imágenes, ha tenido o implementó en realidad su centro Copernicus para Latinoamérica y el Caribe, con un centro que está a cargo de la Universidad de Chile, en el centro de modelamiento, y nosotros hemos firmado un convenio con ellos de tal forma de poder colaborar tanto en el acceso a la información que ellos están teniendo, como también en la entrega de información y datos que tiene Siren, que, como tú muy bien lo decías, llevamos muchos años trabajando en esto, y las características de nuestra información son bastante relevantes por la resolución que tienen. Trabajamos a una resolución de 1/10.000 normalmente, y también la trazabilidad que tiene esta en el tiempo y la interoperabilidad con la que manejamos nuestras bases de datos. Por lo tanto, esto también es entregado a Copernicus para el desarrollo en conjunto con la academia de nuevos modelos matemáticos, de nuevos modelos que nos permitan generar predicciones del comportamiento, sobre todo de los suelos, a nivel nacional. Y de los suelos no nos referimos solamente como al estado en que están ahora, sino también, por ejemplo, los suelos erosionados, los suelos agrológicos, la capacidad de uso, entre otras cosas. Entonces es un trabajo colaborativo con Copernicus, el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y Siren, así como también de otras instituciones que se quieran también sumar a estas actividades. Estamos conversando con Noelia Tates, gerenta de investigación y desarrollo de Siren. Noelia, yo recuerdo, fondo, entiendo que lo he conversado con la directora, porque además ustedes hicieron un levantamiento justamente a propósito de los suelos y de la alta proporción de nuestros suelos que están degradados. Es una cifra bastante alta, bastante dramática. Entonces, qué importante, fondo, hacer también este modelamiento, este análisis, para poder ir viendo mejores prácticas e ir recuperando nuestros suelos. Exactamente. Es muy importante poder tener claridad de cómo está el estado de nuestros suelos, de nuestros recursos hídricos, para poder adelantarnos a la toma de decisiones que tenemos que enfrentar en temas relativos al cambio climático también, que es muy relevante. Y cómo identificar buenas prácticas también, en fondo. Exacto. Y tomar decisiones basadas en evidencia, no solamente en porque creemos que esto pasa o porque creemos que el calentamiento global es así o no, es
tener decisiones informadas y basadas en evidencia. Claro, puede identificar fondos a ciertos lugares donde las cosas se están haciendo de distinta manera, de buena manera, mejores prácticas, y que va apoyando no solamente la producción, sino también el recurso suelo, que es tan importante. Exacto, y en términos del recurso suelo, que es algo que nosotros siempre cuidamos bastante o tenemos dentro de como nuestros eslogan de trabajo, tiene que ver con que muchas veces nos olvidamos de porque la escasez hídrica, el calentamiento en definitiva global o los periodos de escasez de agua, creemos que eso es lo relevante y creemos que eso es como lo más importante. Sin embargo, el suelo no es renovable en una vida humana y por lo tanto también es el sustento de todas nuestras actividades. Noelia, y otra alianza más, la verdad que interesante es todas estas alianzas que ustedes han ido generando a partir del desarrollo que tiene Siren y toda esta experiencia, pero también han desarrollado una alianza con las policías. ¿De qué se trata cuando esta alianza con las policías? ¿Tiene que ver con la seguridad rural o por dónde va? Tiene que ver principalmente con temas de seguridad rural, de identificación de zonas donde puedan existir plantaciones de sustancias ilícitas. Ah, mira. Y estas capacitaciones que estamos desarrollando tienen que ver con cómo le entregamos a ellos también conocimiento de cómo utilizar los sistemas de información geográfica, cómo utilizar las imágenes satelitales, cómo estas nos pueden ayudar a identificar ciertos patrones, ciertas actividades que por supuesto también después se tiene que ir al territorio, a las zonas a validar. Y para eso también se han incorporado inicialmente capacitaciones de uso de drones, de qué tipo de drones, porque también muchas veces uno se imagina un dron que solamente nos captura imágenes, pero hoy día las tecnologías de los drones también son bastante avanzadas. Sin duda. Y el uso seguro de estos en el territorio. Entonces ahí hemos ya realizado alrededor de 3 capacitaciones con distintas policías, tanto en las regiones de Valparaíso y Coquimbo, y esperamos que esto se siga profundizando también para trabajar colaborativamente. Como tú decías, hemos generado bastantes alianzas porque como Centro de Información e Instituto Tecnológico Público sabemos que el trabajo colaborativo en conjunto, tanto con la academia, con el mundo privado e incluso también con otras instituciones públicas que no sean a lo mejor de nuestras áreas, es fundamental ponerla a disposición para todo nuestro país. Buenísimo. Doña Noelia Tatest, gerenta de investigación y desarrollo de Siren. Muchísimas gracias, Noelia. Muchas felicitaciones. gracias a la verdad ti. que estas alianzas y todo lo que hemos conversado, la verdad que es súper interesante, así que muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado. Fíjese que a propósito de tecnología, investigación y comercio justo son elementos que permiten la sostenibilidad de la producción de arroz en Chile gracias a una alianza, a propósito de alianzas, entre INDAP y ELINEA. Ponga atención. Maquinaria moderna en predios de Maule y Ñuble, donde antes se trabajaba a mano y con tracción animal. Investigación y asesoría de alto nivel y relaciones de comercio justo con la industria consolidan el cultivo nacional de arroz por agricultores orgullosos de su calidad y que acaban de protagonizar la primera Expo Arroz en Parral, la capital de este cereal en Chile. El último empujón para este sector es el programa de cultivos tradicionales de INDAP, que en 2024 invirtió unos 7.000 millones de pesos en asesorías e inversiones entre productores de cereales, leguminosas y papas. Cerca de 20.000 hectáreas de arroz se cuentan en la zona y unas 6.000 de estas, a cargo de 488 productores, cuentan con apoyo de ese programa. Aunque hacia el año 1980 se contaba con unas 40.000 hectáreas de arroz, los arroceros de Parral, Linares o San Carlos mantienen su presencia en el mercado nacional porque los cambios en los modelos de cultivo y cosecha y la especialización en variedades nacionales de tipo japónico han mejorado los rendimientos por hectáreas. Giras técnicas al extranjero en que conocieron nuevas prácticas y maquinarias a las que luego han logrado acceder con apoyo de INDAP, semillas locales y eficientes generadas por INEA, coordinación público-privada a través de una mesa de alto nivel y alianzas asociativas con grandes procesadoras de arroz permiten que el arroz nacional goce de buena salud. Edgardo Canales Rojas, arrocero de Parral, hijo de un productor de arroz, en medio de una cosecha este mes de mayo entre tractores y trilladoras que han mejorado su trabajo, describe los cambios que ha vivido el rubro. Los rendimientos no eran buenos. En este sector eran 50, 60 quintales máximo. No pasábamos más de eso. Después de eso llegó, así como le contaban delante, llegaron los subsidios y se logró pasar para las. Y entonces se agrandaron los cuadros, cae más grano, el nivel de agua es mejor,
para el cultivo y la planta sale mejor. El director nacional de INDAP, Santiago Rojas, llegó al predio que administra Edgardo junto a su hermano Juan para conocer sus avances y también los desafíos que persisten para mejorar la producción. En el lugar celebró los resultados que está dando el programa de cultivos tradicionales. Hoy día hemos avanzado con ese programa de cultivos tradicionales y lo que estamos viendo hoy día son ya las cosechas de ese programa, donde hemos apoyado a los productores con asistencia técnica especializada, con inversiones para el sector. La cadena productiva del arroz nacional incluye las relaciones comerciales con las empresas que lo procesan y distribuyen. Con la intermediación de INDAP, estas compañías integran de mejor forma a estos productores que hoy acceden a bonificaciones cumpliendo metas asociativas de entrega. El último hito entre los arroceros nacionales es la realización en Parral de la primera Expo Arroz, una iniciativa de INDAP junto a ese municipio que reunió al sector, tecnologías, investigación, productores, además de talleres, espacio de cocina y música en vivo y un variado mercado campesino. Buena cosa el apoyo de INDAP al desarrollo del arroz en nuestro país. Bueno, fíjense que miles de empleadores y miles de trabajadores agrícolas sostienen la producción y para ello, con ello justamente la seguridad alimentaria de nuestro país y también el aporte al mundo. El agro funciona en condiciones particulares, el clima, y eso requiere un análisis particular en lo laboral, requiere algún nivel de adaptabilidad. Conversa esta adaptabilidad y esta necesidad de adaptabilidad con la norma laboral agrícola. Veamos, lo vamos a conversar con don Rubén Soto, experto laboral de AM. Abogado Rubén, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Estuvimos en enero pasado. Gracias, Juan Pablo. Encantado. ¿Qué características le da la ley al trabajador agrícola, Rubén? ¿Tiene algunas particularidades específicas? ¿Trata de recoger esta característica propia de la agricultura? Sí, tenemos normas específicas que regulan el trabajo agrícola. De hecho, se distingue entre el trabajador permanente, con una jornada anualizada, que se va a ver afectado solamente en 2028 con la ley de 40 horas, por ejemplo, y luego que ahí ves una diferencia que se consideró al resto de las personas de este país. O sea, fondo, no están afectos a esta reducción de jornada ahora, sino que va a ser directamente el artículo transitorio de la ley de 40 horas establece que para los trabajadores permanentes, no los temporeros, se va a aplicar solamente al final del periodo, 2026 de abril del 2028, está la normativa de reducción de jornada. Y bueno, están los trabajadores justamente de temporada, transitorios, que tienen un régimen especial, que son trabajadores contratados por una hora o faena específica. Y por ejemplo, ahí a ellos sí les aplica la ley de 40 horas en forma, como ocurrió en 24, ahora ocurre en 26 y próximamente en 28. Entonces, sí, la ley reconoce diferencias propias, particularmente para este grupo de trabajadores temporales que son muy necesarios para la industria y para el crecimiento del país. Y como contraparte, Rubén, a los empleadores agrícolas, ¿les da también la ley algunas exigencias particulares específicas del rubro o son las normas generales nada más? Hay normas específicas, hay normas generales que son relevantes y que son más intensivas probablemente en el mundo agrícola, como en la protección a todos los fenómenos climáticos, lo que vivimos justamente todavía la semana pasada en torno a lo que es los incendios, el calor extremo en esta época. Pero también hay normas específicas, por ejemplo, en materia de entrega de habitación, que es propio de los trabajadores temporeros, que no hay en otro tipo de áreas, que incluso en los trabajadores permanentes no existe esa obligación, más sí existe respecto a los trabajadores de temporada. Lo mismo los buses de acercamiento, cuando los campamentos están un poco más lejos de la actividad agrícola. El contrato agrícola tiene especificidades, fondo, que son distintos. Cuando uno ve un contrato agrícola y ve un contrato, no tengo idea, del trabajador de la construcción, ¿es distinto? ¿Tiene condicionantes diferentes unos u otros o no? Reglas generales son similares, o sea, aplica derechamente las normas del artículo 10, cuáles son los elementos indispensables de un contrato de trabajo, los plazos de escrituración son similares, pero claro, tiene particularidades muy específicas en cuanto al fondo, y de hecho justamente la Dirección del Trabajo lanzó hace unos días, bueno, ya en diciembre,
la obligación o va a empezar a fiscalizar que efectivamente se cumplan las debidas escrituraciones de los contratos. Y ahí pasa, por ejemplo, por indicar específicamente que se trata de una labor agrícola de temporada, con la jornada que se va a establecer, los derechos que va a tener el empleado o la empleada, y ahí donde el llamado también a las empresas, a los empleadores de cumplir y de fiscalizar que se estén cumpliendo en sus predios la norma laboral. Estamos conversando con Rubén Soto, experto laboral de AEM Abogados. Rubén, la agricultura es una evidencia lo que voy a decir, pero en fondo, bueno, ocurre en el campo y depende, por lo tanto, fondo de las condiciones climáticas y depende también de la luz, ¿cierto? Que es distinta en el verano y distinta en el invierno. En el invierno, a ratos, fondo, finalmente las horas de luz eventualmente impiden una jornada completa, ¿cierto? Hay respecto a la jornada, y también estoy pensando en la zona sur, todo el mundo lechero que tiene esta interrupción de jornada, la ordeña en la mañana, la ordeña en la tarde. ¿Qué pasa con la jornada laboral en la agricultura? ¿Hay también fondo características particulares? ¿Lo recoge la ley? Sí, lo recoge y da justamente alternativas de poder ir adaptándose la jornada a las condiciones climáticas, a las necesidades particulares del empleador para la labor a que ha sido contratado el empleado. Entonces, o sea, ¿podrían haber jornadas de verano y jornadas de invierno? Sí, sí se puede. Y de hecho es habitual. Se pacta efectivamente con los límites generales en cuanto a la duración de jornada, lo que hablábamos al inicio de la aplicación, la reducción ahora gradual de la ley de 40 horas para los temporeros. Y sí, se permite justamente hacer esa diferenciación. De hecho, son los trabajadores, por ejemplo, que a diferencia de otros empleados del país, que no pueden trabajar domingos y festivos, estos empleados justamente por la naturaleza de la labor que desarrolla, sí están exceptuados del descanso semanal. Sí se le entregue luego un descanso compensatorio para que pues, justamente no se vea interrumpida la cosecha, por ejemplo, el packing, la poda, lo que corresponde. Claro, uno piensa, de nuevo, por ejemplo, el mundo lácteo, el mundo lechero, a la señora vaca no se le puede decir que sabe que hoy día es domingo, hoy día es sábado en la tarde, se tiene que ordeñar al menos dos veces al día, todos los días, los 365 días. ¿Eso cómo se resuelve? ¿Vía entonces turno? ¿Cómo se puede abordar aquello, Rubén? Sí, normalmente se hacen turnos en grupos de trabajo para que poder cumplir en este caso los periodos que se requiere, por ejemplo, en esta actividad tan específica. Ahora, algo lo conversamos en la entrevista anterior que tuvimos a propósito de los incendios. Quisiera preguntarte, fondo, toda la normativa de seguridad, de salud y seguridad, fondo, que es una obligación de parte de los empleadores de cara a los agricultores, de cara a los empleadores agrícolas y de cara a los trabajadores agrícolas, ¿hay especificidades dada la condición que se ejerce la labor a la intemperie, en el fondo expuesto al sol? ¿Hay algunas características particulares? Sí, las hay. Aplica, por cierto, las reglas generales. Por ejemplo, la ley en materia de protección a nivel solar, la obligación de entregar justamente equipos de protección que sean adecuados a las labores y según el clima en la cual se esté desarrollando, la exposición a agentes químicos, por ejemplo, en la agricultura. Hay una serie de normas sectoriales muy específicas que van regulando estas materias, siguiendo un principio general, que la empresa, el empleador, tiene una obligación, un deber general de protección de la vida, salud e higiene del empleado. Ahora, quisiera hacer una pregunta un poquito, a lo mejor va a requerir una interpretación tuya, más allá de la legislación. La dirección del trabajo, en el fondo, que genera todas estas fiscalizaciones y finalmente, en fondo, zanja cualquier conflicto, ¿entiende, reconoce las particularidades de la agricultura? ¿Se hace cargo de esta cuál ha sido tu experiencia al respecto? A ver, estos últimos 4 años hemos tenido una inspección del trabajo un poco errática, que no ha considerado normalmente en general, no solamente en el tema de la agricultura, circunstancias propias del mundo empresarial, de que al final del día lo que buscan empleadores en conjunto con los trabajadores es precisamente desarrollar una actividad que beneficie a ambos. Y ahí lamentablemente hemos visto una poca empatía muchas veces de la dirección del trabajo. Hace poco el exdirector Centeno, ya después candidato a diputado, se vanagloriaba precisamente de cómo habían aumentado las multas a las empresas durante el periodo de su gestión. Entonces, ahí uno muchas veces ve de que no existe por parte
de la autoridad muchas veces una comprensión y una empatía y quizás una prudencia en cómo desarrollar con el mundo laboral. Y en materia agrícola también, hace poco sale justamente el aviso que comienza la fiscalización ya masiva por el inicio de la temporada agrícola en materia de cumplimiento de normas, de contratos, higiene y seguridad. Entonces, cuando estamos pronto a, por ejemplo, el aumento de las temperaturas. Entonces ahí vemos muchas veces que la Dirección del Trabajo quizás podía ser un poquito más prudente, considerando que al final del día empresas y trabajadores estamos todos en el mismo barco. Sí, claro. ¿Hay espacio? ¿La ley permite o da espacio a la autonomía, a las voluntades de ambos, de los empleadores y trabajadores, para poder generar, no sé, ciertos pactos de adaptabilidad o pactos de temporada de invierno o verano, o dadas las condiciones climáticas, temperaturas? ¿Existe ese espacio para la autonomía de las voluntades? Existe, pero limitado. El derecho laboral en general es un derecho intuitivo, protector del trabajador, y que lo supone que no está en igualdad de condiciones con su empleador para pactar libremente. Entonces, sí se puede pactar, por ejemplo, a lo que son las jornadas, lo que estábamos conversando, esa adaptabilidad por el tema de la luz, por el tema más intenso en algunos periodos del año. Se puede establecer, pero siempre sujeto a los límites y reglas generales que son comunes desde Arica a Punta Arenas. Aun cuando sea colectivo, porque claro, a lo mejor individualmente podrá estar esa asimetría, pero en fondo de manera colectiva, ya sea un sindicato del trabajo del mundo agrícola o un grupo negociador, en fondo, si se da esa condición, ¿se puede dar esa autonomía a la voluntad de la ley? No, mira, no recoge específicamente esos casos. En general siempre hay normas que son indisponibles por parte de los trabajadores, incluso organizados sindicalmente. Hay ciertas normas muy, muy específicas desperdigadas por nuestra legislación, pero en materia en general está bastante limitada la posibilidad de los trabajadores de alterar ciertas reglas. Yeah. Y expectativas de la nueva legislatura, fondo que inicia en marzo próximo, el Parlamento nuevo, el gobierno nuevo, fondo, ¿tienes algunas expectativas, algunos cambios sustanciales en materia laboral? Sí, estamos esperando justamente el nombramiento de un nuevo director o director del trabajo. La política laboral del presidente Kast ha sostenido de que debería precisamente recoger lo que han dicho muchos los expertos, que estamos viviendo una emergencia laboral, donde hay más del 25% de los trabajadores de este país sin protección laboral, informal, claro, con un desempleo consistentemente alto. Entonces, justamente que las nuevas normas que si se van a seguir estableciendo en beneficio de los trabajadores legítimas, tengan en consideración precisamente este clima laboral en el cual nos encontramos. Clarísimo. Rubén Soto, experto laboral de AM Abogados. Muchísimas gracias, Rubén, por la posibilidad de conversar este interesante tema contigo. Gracias, Juan Pablo. Usted ponga atención al siguiente dato agrícola. ¿Sabía que para la temporada 2025-2026 se proyecta un crecimiento de un 4,6% en volumen de producción mundial de trigo? Ahora pues, vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Chile tiene un latido, uno que se siente antes que salga el sol. En ese instante que pocos ven, el corazón de Chile ya entrega vida. Un latido que mantiene el ritmo del país y conecta cada una de sus partes. Todo converge, todo fluye, todo pasa por el corazón, desde lo valledor a todo Chile. Porque sin su latido, el país deja de alimentar su presente y futuro. Mercado Mayorista Lo Valledor es el corazón de Chile. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la 9ª versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la empresa frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva, recorreremos los campos de avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. Exploraremos los manejos agronómicos de variedades tempranas de cerezas, macrotúneles e invernaderos. Analizaremos la fisiología aplicada a manejos del avellano para cultivos intensivos y la investigación de nuevas variedades y portainjertos. Aprenderás cómo implementar los avances en inteligencia artificial, innovaciones productivas y las más recientes tecnologías. El diplomado de la Universidad de Lleida te entregará las herramientas para hacer mejoras en cada uno de estos ámbitos y maximizar el potencial productivo y la rentabilidad de tu negocio. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, 18 de mayo de 2026. www.misioncomercialeducativa.com. Qué buenas, qué ricas son las paltas. Como usted bien sabe, Chile es un productor importante de palta, también un consumidor importante de palta y también un exportador importante de palta. Estamos a nivel mundial, la verdad que somos un actor relevante. Hay que hacer las cosas bien y queremos también hacer un balance de lo que fue la temporada de palta recién pasada. Y para eso tenemos aquí en estudio a nuestro querido amigo y experto don Gonzalo Vargas, ingeniero agrónomo y experto en paltos y cítricos. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Juan Pablo. Encantado. ¿Cómo fue, Gonzalo, esa exportación, esa temporada de exportación de palta recién pasada? Bueno, teníamos unas expectativas muy positivas porque el año pasado la exportación tuvo precios insólitos. Estuvo alta toda la temporada, partimos con buenos precios, fueron estables, después subió un poco. ¿Había una falta de oferta mundial? ¿Qué es lo que estaba pasando? Chile no venía con una oferta tan alta, Perú venía más bajo que este año. Recuerden que Perú es un tremendo productor, inunda los mercados cuando aparece. Sí. Entonces pensamos que esto iba a ser similar y por lo general las temporadas no son iguales, siempre pasa una cosa distinta. Entonces partió la temporada, había mucho stock de fruta peruana en Europa. Chile partió muy fuerte con la exportación, ya que mucha gente quería exportar, no como el año pasado, que se la jugaron al mercado interno. Ajá. Guardaron fruta el año pasado hasta marzo-abril y el precio nunca subió. Ah, ya, o sea, el 2024 guardaron para marzo-abril 25. Correcto. Ya. Entonces esa guarda no fue buena, deterioró los árboles, no hubo esa ganancia de precio. Entonces la gente quedó muy entusiasmada con exportar este año, y temprano. Y lamentablemente se dio una mala señal, hubo un error ahí, por entusiasmo principalmente, en donde en septiembre anuncia la industria, exportadoras, comité y todo el empuje que había para barrer los huertos, cosechar todos los calibres, porque supuestamente habían buenos precios para calibres chicos. Mira. Eso fue verdad, pero duró solamente 2 semanas. Rápidamente ese entusiasmo llenó los mercados, atochamos el mercado interno, atochamos Europa y también Argentina, que hoy en día estamos mandando fruta semanalmente a Buenos Aires. Y ese entusiasmo obligó a que la gente barriera los huertos y llegó fruta con materia seca o aceite inestable. Por la flauta. O sea, aquí este un error 100% nuestro, Gonzalo. Autoinfligido. Faltó calma. Faltó leer el mercado y también saber que si uno dice cosechen, la gente lo va a hacer. Reacciona. ¿Qué es lo que pasó después? Trataron de frenar a la gente y eso sí que es difícil. Cuando dicen cosechen, se largan, pero después dicen no cosechen y eso demora mucho tiempo porque ya la sinergia de tener los tractores listos, los contratistas, los bins en terreno, es difícil parar de un día para otro. Sí es fácil partir de un día para otro violento, pero parar la cosecha fue muy complicado. Qué complicado esto, Gonzalo, porque de alguna manera esto es un trabajo de muchos años, en fondo, de generar una reputación de una calidad, de una consistencia, de una experiencia finalmente del consumidor que dice, bueno, yo compro esta palta, origen Chile, y la experiencia que tengo es buena porque tiene, ¿no es cierto?, materia seca, tiene aceite suficiente, en fondo, para que madure correctamente. Eso este año, esta temporada pasada, se vio enredado, complicado. Años de trabajo para generar una marca y un prestigio, este año se vieron cuestionados. O sea, hubo recibidores de fruta que nos querían sacar de los supermercados en Europa por mala calidad. Y con toda razón, porque se generan mermas. Entonces, Perú venía alto,
llegó la fruta chilena con altos volúmenes a fines de septiembre, octubre y noviembre también, y tuvimos que esperar en frigorífico, y el frigorífico, el frío en general, lo único que hace es bajar la condición de la fruta. O sea, no va a mejorar, va a empeorar. 2 o 3 semanas en un frigorífico hizo que la fruta saliera de color rojiza, claro, deshidratada, claro, y con pudriciones. Peor aún es el aspecto externo. Dentro la pulpa venía con daño, venía con pardeamiento, las venas marcadas negras, y apareció la pudrición peduncular. Donde está el pedúnculo, ahí aparece un moho gris y la gente tiene que empezar a botar palta y a manchar el prestigio. Importante reflexión, Gonzalo Fontecé. Estamos conversando con Gonzalo Vargas, ingeniero agrónomo, experto en palto y cítricos. Importante reflexión para hacerse cargo en estos fondos de los errores cometidos y no volver a cometerlos a fondo, porque aquí hay un trabajo de largo tiempo, como tú decías, pero también un trabajo en el campo. El productor está guiado y orientado a tener una buena producción de calidad, buenos calibres, buena materia seca. Por una parte, los productores tienen que entender que ellos no dominan el precio. El precio va variando, hay ciertas tendencias y el productor tiene que velar por sacar la mayor productividad, la mejor calidad y cosechar siempre con calma. Aquí faltó calma, nos aceleramos. Cuando partió la exportación de palta a Estados Unidos, a fines de los 80 y todo el periodo de los 90, cosechamos con poca calma, porque los precios mejores eran al inicio, después los precios bajaban y había ansiedad. Y obviamente que Estados Unidos nos iba apretando y nos castigaba hasta que aprendimos. De ese aprendizaje no quedó nada. Volvimos a ser ansiosos, a mandar grandes cantidades, y la verdad es que tenemos que esperar que termine Perú. Eso te iba a decir, no tiene sentido, fondo, hoy día acelerar el proceso, porque eso es fantástico. Yo siempre digo, me parece notable, a propósito de las cerezas en China, cómo la palta, que solo se exportaba a Estados Unidos, cómo fue poco a poco haciendo un trabajo de hormiga y generó un mercado en Europa muy interesante, Gonzalo, muy interesante, pero es un mercado tardío. Es un mercado que tiene que partir con calma y con fruta de muy buena calidad. Si la fruta no está homogénea, es mejor esperar. Y Chile tiene una primavera fría, entonces no hay ningún apuro. Si tuviéramos olas de calor en primavera, posiblemente la fruta se pone negra y habría que acelerar la cosecha, como ocurre en otros países, pero Chile tiene que volver a la calma y siempre estar mirando a Estados Unidos. Por ejemplo, los que partieron mandando más fruta a Estados Unidos este año van a recibir mejores liquidaciones que los que se concentraron solamente en Europa. O sea, hay que estar atentos. A veces México falla, tiene algún problema, se abre una ventana, Estados Unidos nos llama y desviamos fruta a Estados Unidos. Entonces hay que estar atentos a todos los mercados. Perfecto. ¿Cuáles son nuestros principales competidores? Haznos un mapa, fondo has hablado de fondo la fruta del mismo Estados Unidos, la fruta de Perú. ¿Cuáles son los principales competidores que tenemos a nivel internacional? Si aprendemos a esperar y le dejamos la última etapa a que Perú termine, que sería agosto, si nosotros partimos con calma y después estamos terminando en diciembre, enero, la verdad que Chile compite con Chile. Esto es muy mejorable y confío que va a ser así porque esta experiencia nos va a pegar, podremos sacar muchos mejores retornos y vamos a tener un castigo por haber llegado apresurado. Y por otro lado, en diciembre, enero empieza el invierno en el hemisferio norte y Marruecos, por ejemplo, ha cosechado muy poco porque los huertos están inundados, las lluvias no han permitido realizar esta faena. Portugal esta semana va a llover toda la semana, entonces no hay mucha fruta en Europa ofertada hoy, ya que su fruta local no ha podido salir al mercado. Entonces Chile perfectamente puede optar por atrasar un poco más, enviar más en diciembre, enero, aunque la fruta esté más madura, más negra, porque es difícil que Europa, con los inviernos europeos, pueda inundar el mercado en enero. Entonces no tenemos una competencia tan tremenda, sino que nos falta una organización y les vuelvo a decir, calma. Ahora, volvamos al campo, Gonzalo, porque dijiste al principio, que el año 24 algunos se esperaron y guardaron en árbol hasta, ¿no es cierto?, marzo, abril 25, y eso también generó, fondo, un estrés en el árbol. ¿Cómo generar también ese proceso de ir con calma, ir dejando y guardando fruta en el árbol y cosecharla un poquito más tardía, sin afectar, ¿no es cierto?, o generar un estrés en el árbol? ¿Por qué no nos diseña un poquito ese proceso de cosecha cuidadoso, delicado y con calma? La floración del palto es larga, dura por lo menos 2 meses y en algunos lugares dura mucho más, sobre todo hacia la costa, que es más fresco. Entonces hoy en día uno en verano puede ver una fruta de una
tamaño aceituna zapa grande y con una cosita pequeña. Entonces, esta fruta obviamente va a ser cosechada antes porque va a estar madura antes. Ajá. Y la pequeña tenemos que esperarla. No barrer tan rápido. Si vamos administrando la cosecha, sacando los calibres más grandes en agosto, septiembre, octubre, la fruta más tardía responde muy bien y va a ir creciendo y se va a acelerar su maduración y va a estar lista posiblemente a fines de octubre, noviembre, diciembre. Entonces va a haber una camada que sale antes, después de esperar, y una camada que va a ir madurando más tardía. Entonces hay que administrar la cosecha. Ahora, también hay que, además, equilibrar fondos porque tenemos, yo también lo decía, somos grandes consumidores chilenos, fondos gran consumidor de palta. Hay un mercado interno muy interesante, Gonzalo. Hay un mercado interno interesante cuando termina Perú. O sea, a fines de agosto, septiembre, empieza a salir la fruta con muy buenos precios para el mercado interno. Va subiendo, por lo general, de aquí a diciembre, y después viene una escasez de palta. Hoy están todas las exportadoras y comerciantes desesperados buscando palta, porque quedó muy poca. Como todos barrieron temprano, no esperaron a que esa fruta pequeña creciera, que quería estar lista ahora, y los precios se van a disparar. Bueno, ya se dispararon, pero se van a disparar de aquí a marzo a niveles, digamos, que van a ser medio históricos. Atención, ese pancito con palta en la mañana, wow, va a salir caro. Gonzalo, entonces, productivamente, fisiológicamente, es perfectamente posible hacer una cosecha escalonada, ordenada, tranquila y no acelerar, también no solamente por un tema de mercado, sino tampoco es necesario ir y barrer el árbol para desestresarlo. ¿Es posible, en fondo, generar ese proceso más escalonado? Claro que sí, además que es el único frutal que puede guardar la fruta sin deteriorarla. El tema es saber qué fruta tiene que salir en cada momento. Partir con la fruta grande, esperar la pequeña, porque si barren todo juntos, la pequeña no va a tener aceite y la caja va a ser heterogénea y después van a llegar los reclamos que este año tuvimos que recibir. Mira qué relevante. Ahora, en esta distribución de mercado, ¿qué está pasando con Argentina? ¿Qué son las mismas fechas? ¿También en fondo hay mercado desabastecido a contar de septiembre, octubre, que está ávido de nuestras paltas? Buenos Aires se está consumiendo palta chilena casi todo el año. Cuando termina la temporada chilena empieza a llegar la peruana a Buenos Aires. Termina Perú, vuelven con la chilena. Ha aumentado el consumo de palta en Argentina. Pero aparte de Latinoamérica, que es muy interesante, está esta aparición momentánea de Estados Unidos, pero también de Europa del Este. Polonia es un tremendo mercado y hoy en día está pagando muy buenos precios. Antes los mejores precios se pagaban en Inglaterra, Escandinavia, Alemania, pero ahora apareció el mercado polaco. Entonces esto no termina de crecer. Qué curioso. De a poco va entrando fruta hacia el este, pero donde entra el aguacate en forma genérica, no vuelve a salir, sigue creciendo. Partió India, partió Pakistán, y China ojalá que todavía no parta, porque no hay palta suficiente para abastecer ese mercado. Entonces si nos concentramos en lo que ya hay, siempre está en crecimiento, tenemos que ser buenos administradores del producto y no inundar una semana un mercado, porque cuando baja un precio, cuesta que vuelva a repuntar. Ahora, también en fondo hay un proceso de acostumbrar a otros consumidores, por ejemplo, del trópico, Brasil, pienso a fondo, de que tengan una orientación de un consumo distinto a la palta. Ellos tienen una orientación diferente, en fondo, porque son otras paltas, otro tipo de palta. Claro, todo el mundo tropical siempre ha consumido el aguacate verde, grande, aguachento, muchas veces con batidos, con leche. Sí. Pero Brasil aprendió a conocer el aguacate Hass. Hoy en día muestran su abacachi y al lado ponen avocado o aguacate Hass, porque una cosa verde, grande, aguachenta, no lo podemos comparar con una cosa chica, negra y aceitosa. Entonces le cambiaron el nombre. La gente vieja no ha tenido aceptación, pero la juventud en Sao Paulo, en Río de Janeiro, les gustó el aguacate Hass porque tiene más conciencia de la vida saludable. Fantástico. Bueno, interesante y fondo, aprender de los errores para no volver a cometerlos y no perjudicar esa reputación de nuestra palta a nivel internacional. Don Gonzalo Vargas, ingeniero agrónomo y experto en palto y cítrico, muchísimas gracias por la posibilidad de conversar contigo este importante tema. Gracias a ti, Juan Pablo. Encantado. La agricultura sostenible es hoy. Conoce entonces cómo AFIPA promueve en la agricultura familiar campesina nuevas tecnologías, manejo integrado de plagas y prácticas más sostenibles en el manejo de los productos de protección de cultivos. Más detalle, www.afipa.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola.
Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la empresa nacional agrícola e inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. Llegó Cibor, la tecnología que cuida tus cultivos. Nuevo insecticida con amplio espectro de acción. Acaba de forma precisa con trips, chinches, pulgones, burritos, cabritos, polillas, drosófila. Amplias tolerancias en los principales mercados de destino. ANASAC, impulsando un mejor futuro. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. Vivir a minutos de Santiago, pero en paz. Imagínate despertar sin ruido, sin smog y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendrales de Nos está urbanizado sin perder su esencia de campo. Cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua, agua de pozo profundo, calles compactadas e iluminadas para tu comodidad y seguridad. Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto. Es importante, queremos saber qué está pasando con el mercado. Vamos al mercado mayorista Lo Valledor. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Amigo de Agenda Agrícola, en este inicio de temporada hemos hablado y mucho de la reina del verano, la sandía, pero también hoy vamos a comentarte otros productos exquisitos y muy demandados acá en el mercado Lo Valledor. ¿De qué se trata? En la siguiente nota. Los duraznos y carozos están a pleno en el mercado mayorista Lo Valledor. Duraznos y damascos son frutas muy esperadas para esta época del año y que desde principios de noviembre se pueden encontrar en Lo Valledor. La primavera fue buena, tuvimos una buena cuaja, el desarrollo, el raleo que hay que hacer para poder sacar productos de buen calibre, que es lo que hoy día el consumidor está exigiendo. También el tema de la exportación, tenemos que cumplir muchas normas, exigencias que nos hacen los países receptores. Y en el mercado interno hemos tenido un abastecimiento un poquito mayor a esta altura en comparación con el año pasado a la misma fecha. Y ya tenemos fruta de buena presencia, buen color, buen tamaño. Así que por ese lado estamos contentos. Nuestra gente puede consumir una fruta de excelente calidad. En este minuto, en el caso de los duraznos, su presencia en el principal centro hortofrutícola del país aumentó en un 7% en relación a noviembre del año pasado. Un aumento significativo en el volumen, acompañado de la calidad de siempre. ¿Qué nos dijeron los comerciantes? Mejor producción, mejor porte, mejor calidad y abundancia. Más abundancia. El precio no ha sido bajo, sí, todavía, pero de abundancia y calidad. Que vengan a ver, si quieren bueno, que vengan para acá. Como pueden ver aquí, tenemos los mejores duraznos, el mejor tamaño, precio, calidad. Entonces,
tratamos de llevarle la mejor calidad a la gente y con buen precio. Como pudieron ver, Juan Pablo, amigos de Agenda Agrícola, los carozos se toman el mercado mayorista Los Valledores, así que como siempre, invitar al canal Oreca, feriantes, almaceneros, vengan al mercado mayorista Los Valledores porque van a encontrar tamaño, calidad, variedades de todo tipo acá. Duraznos, todos los carozos disponibles para ustedes. Hasta un próximo capítulo, Juan Pablo. Ya sabes, duraznos, nectarines, ciruelas. Si quiere bueno, vaya para el mercado mayorista Los Valledores. Bueno, rico, barato. ¿Qué más quiere? Buena cosa. Agenda Agrícola es presentado por Mercado Mayorista Los Valledores, Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. Y SNA, cultivemos el futuro. Oiga, Pato, hace tiempo que nos agradecemos a los que vía WhatsApp nos mandan saludos, preguntas, también felicitaciones y algún reto por ahí. También, está bien, bienvenido el reto que uno también va aprendiendo, pero gracias por estar conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. También visiten nuestra página web www.agendaagricola.cl, mucha información. Y lo más importante, cada fin de semana, junto a nosotros, ahí en TV+, en Radio Agricultura y en todas las redes que nos estamos teniendo en radios de distintas partes del país y también a nivel internacional. Muchas gracias por estar ahí como cada fin de semana. Cuídense, nos vemos.